mi nombre es Mateo Silveira, alumno de Cucurucu Teatre, y hoy mis compañeros y yo os venimos a presentar Tragicomedia del Delirio. Esta obra para mí personalmente fue muy importante, fue como el punto álgido de mi adolescencia. El día de la representación fue uno de los días más felices de mi vida y quiero compartir con vosotros lo que fue para mí esta obra, ¿no? Me sentí un poco como Tom Holland haciendo de Spider-Man, supongo, en el papel protagonista, ¿no? Esa lucha contra el mal yo lo viví con muchísima intensidad. Yo personalmente a día de hoy, aún un poco cuando escucho la canción de Trincheres en la Foscor, que es la canción de despedida de la obra, no puedo evitar emocionarme, recordar todo lo que viví durante todos esos ensayos, con mucha alegría por poder estar aquí, ¿no? Hablando de esta obra que significó tantísimo para mí. Os dejo ahora con mis compañeros con un poquito de magia. Hola, molt bona vesprada, molt bon dia, l'hora que siga. Jo sóc Tatiana Llopis i sóc professora de teatre de Cucurucu, concretament del grup d'Eimos que avui vos presenta Tragicomedia del Delirio. I tinc així el meu company. Jo sóc Xavi i m'encarregava principalment d'organitzar el guió que ells mateixos van crear i d'aportar el to musical a l'actuació. En aquesta obra jo m'encarregava de la direcció i també de supervisar els treballs de guió, que era un treball més col·lectiu, no només nostre. Hola, yo soy Dana, yo soy alumna de Cucurucu desde hace 11 años y encantada de estar aquí. Soy Vicente Baviera, también soy alumno desde no me acuerdo cuántos años, sinceramente, y actué como Sento en esta ópera. Yo soy Lara, también soy alumna de Cucurucu Teatre desde hace 11 años y actúo como Saoris en esta obra. Yo soy Alex y también soy alumno de Cucurucu, para la redundancia, y actúo como Jerón en esta obra. Però, ja que heu dit qui éreu, expliqueu un poquet els vostres personatges. Mi personaje se llama Jerón, es un integrante de un grupo rebelde hecho para luchar contra la tiranía de una corporación corrupta que asola nuestro mundo. Un mundo distópico donde las corporaciones lo rigen todo. Y sí, me gustó mucho interpretar a Jerón, la verdad. Yo interpretaba a Carol, que era la malvada de esta historia. Yo era la jefa de la corporación y además era una hada malvada, ya que en este universo existían los humanos y las hadas. Yo en mi caso era una hada corrompida y por eso trataba de hacerme con el control del mundo, matando a las demás hadas para mi beneficio, para poder controlar a la humanidad. Mi personaje es Saoris y es la líder humana de la resistencia que está en contra de las corporaciones. El otro líder es el líder férico y la misión de mi personaje era parar a Carol y a la corporación. Yo también era parte en la rebelión, era de hecho compañero de Jerón, una especie de dúo. Bueno, i Xavi, com van sorgir aquests personatges del món de les fades i dels humans en lluita? Doncs aquests personatges, primer hi ha que indicar que venen d'una obra anterior que es titulava Derecho al Delirio i bueno, es van desenvolupar ells mateixos, però també va sorgir de la idea de voler reflexar la problemàtica actual de la societat, però sense deixar de banda un to fantàstic, perquè sempre veig quan un fa obra de teatre implicar-se en maquillatge, vestuari, exercir poders màgics, que no és una cosa fàcil d'interpretar. Bueno, i conteu-nos vosaltres com vau desenvolupar aquests personatges tan especials. Yo tenía como en mente hacer un personaje diferente para esto, un personaje más malvado, me apetecía. Y Tatiana me recomendó una serie para coger como ideas para el personaje y poco a poco pues iba dándole más matices, una historia, hicimos una cosa en algo que llamamos convivencia, que es que un fin de semana nos vamos todo el grupo un fin de semana
a estar en teatro. Y ahí también hicimos lo que llamamos psicología del personaje, que es lo que hicimos, que básicamente era un compañero nuestro, se iba haciendo preguntas y teníamos que responder con nuestro personaje. Ahí poco a poco pues fuimos desarrollando la personalidad de cada uno, su historia y cómo reacciona a lo que nos va pasando durante la obra. Me acuerdo primero es que seleccionar tipo de hadas, justamente mi compañero Alex y yo escogimos por, yo qué sé, cosas a la vez el mismo tipo de hada que eran los puka, o simplemente hadas traviesas que con características animales. Tatiana me recomendó, mejor dicho, que me suena un poco, características de un gato, en plan de modo de actuar, caminar. Algo que no se ve nada, pero en la psicología del personaje muy deprimente y bastante mal, la verdad. Jerome básicamente surgió de todo lo que yo tenía guardado del pasado. Cogí todo lo que a mí me había sucedido cuando era joven y lo metí ahí dentro. Jerome es una persona que ha perdido mucho y él se siente muy reprimido con todo lo que le está pasando y intenta llamar la atención haciendo bromas de vez en cuando y muy de vez en cuando pesadas, porque él cree que así puede llamar la atención y puede recibir el cariño que él no tiene en su casa. Entonces Jerome se basa mucho en lo que yo sentía de pequeño y aparte también lo cogí de algunos rasgos de algunas obras de teatro o algunas películas y demás. Y bueno, Jerome también era un puka y me basé en un perro para hacer al personaje, me pareció bastante gracioso. El único personaje humano de todos los que estamos aquí. El mío surgió más no pensando como tal la historia, sino a base de hacer improvisaciones. Y surgió de forma espontánea. Hicimos una improvisación donde yo hacía de un niño soldado y nos gustó la idea y lo que transmitía y decidimos hacerlo eso como historia de mi personaje. Pues nada, ¿qué temas se tratan en la obra? La obra, la verdad es que tiene una gran diversidad de temas y yo creo que una de las cosas positivas que tiene, en mi opinión, alcanzar cierto equilibrio entre todos esos temas importantes, ¿no? Y sacarles un poquito de jugo a cada uno. Porque al fin y al cabo estamos hablando de una sociedad distópica que magnifica un poco los problemas que hoy en día todavía podemos encontrarnos en la calle o en las instituciones. Bueno, y por último, una frase breve de qué ha significado para vosotros participar en esta obra y hacer teatro. Para mí, participar en esta obra fue una experiencia muy chula porque era coger un personaje que creamos el año anterior y no desecharlo, sino cogerlo y abrazarlo para traerla otra vez al escenario. El teatro, a ver, es bastante importante. Soy alguien un poco asocial que a la mínima puede no hablar con nadie, pero y teatro es lo único que me saca a socializar un poco más y no ser una boda, por así decirlo. Para mí el teatro es una forma de expresarse y de comprender el mundo. Terminaba los ensayos y yo iba a mi casa y lloraba, pero de felicidad. Y me ha gustado mucho interpretar el dolor por esas razones. Y el teatro para mí, perdón por si digo lo de siempre, pero es eso. Es una vía de escape, es algo que te rompe el cascarón. Yo era una persona muy insegura y muy, ¿cómo decirlo?, muy tímida y ahora mismo estoy hablando delante de una cámara. Estos son pequeñas cosas que te da el teatro. Bueno, pues moltes gràcies per haver-nos prestat atenció i haver-nos escoltat i que disfruteu de l'obra. Adeu! Adeu! Adeu.
te trataba tan mal. ¿No es cierto? ¡Muere! ¿Estás loca? Ya no pienso seguir con este juego. Oh, vamos, ¿cómo crees que va a terminar esto? Mátame si quieres, es mejor que ir por ahí matando y... Bien. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No pienso decir nada. Bien. Ahora me vas a decir todo lo que les has contado a tus amiguitos de la resistencia feérica. Tú decides si hacerlo rápido o muy lento. Hey chicos, ¿os acordáis que antes no solíamos contar chistes? Está la cosa con ver a riure. Si los chistes no somos nadie. I de què ens va servir? Doncs, per a divertir-nos, per distraure's un poc i prendre les coses d'altra manera. I això ens servirà per eixir del pou, no? Venga, va, uno fácil. Van dos y se cae. Un en el pou de misèria. Va, que sí que és fàcil. Va un caragol i... I deté la policia corporativa i li fiquen un superior. Aplique la llei antiterrorista i mai es torna a saber d'ell. Estàs impossible. I tu, averigua'ns el desnonant valencià, que no et va matar. Yo estoy implementando el proyecto de las lenguas minoritarias de Carol. Con eso no las bromas, Que he oído que las reuniones del programa ese quemaban libros. Ale, i ara va i tu també canvies d'idioma. Si és que no m'estranya que llengües com la nostra estiguen desapareguent. ¿Estás bien? ¿Te han seguido? Empezaba a estar preocupada. Esta vez ha sido por poco. Cada vez está más cerca de encontrarnos. Ha sido un buen escondite, pero creo seriamente que deberíamos empezar a buscar otro sitio. No hablemos de eso ahora. Lo importante es que estás bien. Además, la moral está por los suelos, así que espero que traigas buenas noticias. Ojalá fuera así. Su moral no es la única que está por los suelos últimamente. No puedes venirte ahora abajo después de todo lo que hemos hecho. Necesitan que les ayudes a seguir luchando. ¿Qué quieres que le haga? Tú no quieres que los anime. Tú lo que quieres es que les mienta. Desde que empezamos a aparecer hadas por todas partes, no hemos hecho más que lamentar y perder. He perdido a muchísimos compañeros en esta guerra. Amy, Zarya, Juan. Y de la misma forma que yo no tengo razones para sonreír, no creo sinceramente que ninguno de ellos la tenga. Así que déjalo ya, ¿quieres? Por mucho que te empeñes, no podemos ignorar la muerte que nos acecha. Claro que hemos perdido mucho, y no creo que ninguno de ellos pensara que esto iba a ser fácil. Incluso Berlanga tuvo que sacrificarse tratando de pararle los pies a Carol. Pero lo hacemos para recuperar nuestros derechos, para recuperar nuestras vidas. Berlanga, sí. Y dime, Estefanía, ¿de qué sirvió su sacrificio? Hemos descubierto que Carol ha estado secuestrando a las hadas para robarle los poderes. ¿Pero y qué? ¿Acaso hemos podido rescatar alguna? No hemos podido. ¿Y sabes por qué? Porque las mata. Porque las mata a todas. Todavía no sabemos nada de Sauris, ¿no? No, nada. Volverá, y es más dura de lo que parece. Y dejar de poner esas caras tan largas. Yo ya no sé en qué creer. Desde que Carol comenzó a ganar poder, todo ha ido volviéndose más oscuro. Han recortado casi todas nuestras libertades y ya no podemos dar un paso sin que las corporaciones lo sepan. Pero vamos a ver. No han podido impedir que se haga con el poder de todo. Los gobiernos son solo marionetas. ¿De verdad creéis que aún se puede hacer algo? Hasta Dimitri está teniendo problemas para pasarnos información. ¿Cómo? ¿Que Dimitri está de nuestra parte? Ups. De hecho, cree que ha sido descubierto. Habíamos con él hace una semana. Está escondido. Por eso no puede pasarnos información todavía. Hasta tiene un guardaespaldas. Genial. Lo que nos faltaba. ¿Alguna otra buena noticia? Puede que haya caído.
como tantos otros. Una noticia excelente, Jaime. Si no tienes nada mejor que decir, sería mejor que cerraras la boca. Muchos han caído en esta batalla, pero eso no significa que no merezca la pena seguir luchando. Soy el rey de impresionante periodista. Soy la muerte hasta de este bata. Pero la nueva fuerza segura en mi vista. Soy corredor del pasadís del amor. Soy el rebelde contra el gobierno absolutista. Soy una humana que busca la suerte. Eres como un felicista. Eres con la revolución de fusil. Soy la más escenas más ataques. En una época que no puede ni volar. Te ríes, castiga, morir a verdades. Desde que tú y Alberto comenzasteis a casar a todas las hadas. Con tu inestimable ayuda. Eso fue antes de saber que las matabais. Ya lo sé. Luego asesiné a Alberto y absorbí sus poderes junto a todos los demás que él ya había absorbido ya. Eso es historia antigua, cuéntame algo que merezca la pena. Susana, com tu fer així? Sé que no hi baixaràs si vaig, però les càmeres han captat una lluentor estranya. Els de seguretat diuen que no és res, però jo no ho veig clar. La meva diligent, Susana, no et preocupes. Fa temps que aquests terroristes no tenen cap manera d'arribar fins així. Això de segur, no et preocupes. Això era Dimitri? Què està passant? Desafortunadament hem descobert que treballa en la resistència y estem negociant amb ell para que ens diga tot el que sap. Deberías haberle hecho caso a tu abogada, Carol. Te has vuelto muy descuidada. ¿Cómo es puto? Maldita sea, ¿sabes cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué vols dir tot això? Calla, Susana. ¿Qué es lo que quieres? Desde el instituto nos puede dejar en paz, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres, insecto? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me llevo a Dimitri. Ahora. No estáis solas. ¿Quién anda allí? Sí que la leyenda era cierta. Habéis encontrado al único que puede romper el cerco al reino feérico. No le pondrás una mano encima. Te lo advierto, Carol. No. Entrega a Dimitri. Baja las armas. Estos terroristas están tan locos como para matar a nuestra líder. Haced lo que diga y traedme ese inútil. Has ganado esta batalla, Sauris. Pero no te puedes imaginar hasta dónde puede llegar mi poder. Acabaréis todos como Zario, Villana y los demás. Eso ya lo veremos. Susana también se viene con nosotros. ¿Cómo? ¡Y hablar, es mía! ¡Puta fachasta! ¡Acabaré con vosotros! Dame una razón. Solo recuerda que yo tengo a tu querido Berlanga. Volveremos a vernos. ¡Qué aburrido! Un contratiempo nada más. Necesito que reúnas a dos equipos tácticos. ¿Cuál será nuestro objetivo, líder? Toda la resistencia. Quiero redadas por todos los locales clandestinos. Usa la fuerza que consideres necesaria, pero quiero que os traigas todos. Quiero la resistencia aplastada.
Más despacio, Anabel, no entiendo nada. ¿Otro ataque? Bueno, tranquila. Sí, tranquilízate. A mamá no le va a pasar nada, se recuperará como siempre. Tengo a los mejores médicos a nuestra disposición. Ser la jefa de policía sí tiene sus ventajas. Iré en cuanto me haya ocupado de unos asuntos. Pasad. ¿Qué queréis ahora? Mira, Jaime, es tu problema si necesitas venir a rumiar a un cuarto oscuro. Pero a nosotras nos hablas bien. Exactamente. Además, este es mi despacho, así que empecemos por poner un poco de luz en esta cueva. Y por favor, déjalo ya, que con tu proyección emocional nos estás poniendo a todos depresivos perdidos. Chicos, yo lo siento. Ya sabéis que a veces no puedo controlar bien mis poderes. ¿Vas a volver o estás esperando a que Carol y sus jefes de corporaciones se mueran de viejos? ¿Y para qué queréis que vuelva? Ya veis que no sirvo para esto. No soy capaz ni siquiera de encontrar mis ganas de seguir luchando. ¿Cómo voy a poder animar a otros para que lo hagan? Bueno, quizás para empezar podrías, no sé, aprender a controlar tus poderes. Parte de ese desánimo lo causas tú transmitiendo tu tristeza. Piensa en todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Y dale, ¿me puede alguien decir qué No demonios somos? empieces otra vez con la misma canción. Ya sé que echas de menos a tu hermana Daria y a todos los demás. Sí, y que no saber nada de Lily te destroza. Pero no puedes pasarte la vida llorando por las esquinas. Desde que aparecisteis masivamente las hadas, de la noche a la mañana el mundo se ha vuelto aún más loco. Y tú eres el líder en quien confiamos. Quien, ya sabes, tiene esa responsabilidad. Bueno, yo no puedo, chicos. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You put your finger down on the finger, then your cigarette. The wall is calling. It lingers, then you forget. Suicide. You're too lose it. Too young to lose it. And the clock went so patiently on your sound. You walk past the cafe, but you don't eat when you live too long. You're
Está bien. Ya voy. Sé que solo soy una astronauta frustrada, pero la música tiene magia por sí sola y no necesitas ser un hada para usarla. ¿Sabes, Rigoberta? A veces creo que deberías ser tú la líder. Oh, no, de eso nada. Para eso estás ya tú y Saoris. Anda, vamos. Hablando de Saoris. Bueno, ¿y qué dice? Eso tenía que oírlo todos, chicos. ¡Vamos! Ya era hora de que volvierais. ¿Alguna novedad? De hecho, sí. Y por fin son buenas. Saoris está bien y se dirige hacia aquí. ¿Ah, sí? ¿Y no te ha dicho nada más? No puedo decirme mucho más, pero creo que muy pronto tendremos noticias aún mejores. De las que cambian el mundo, espero. Mira, parlant de notícies, jo me'n vaig, que tinc que estar així mitja hora en el plató, Ja me digueu... És el pitjor programa d'humor que he vist. De veritat ho dic, Matías. Serà perquè són els informatius? Però això, els acudits són tan dolents, perquè te escriben les corporacions de Carol. Esa chica mai tingué sentit l'humor. Ya está bien de tonterías. Si sabéis algo, vosotros me llamáis que yo enseguida vengo, Ale. De hecho, creo que lo mejor será que todos volvamos a nuestras vidas por ahora. Os avisaré cuando vuelva a Saoris. Ah, Sento, Jerónimo, Agba y Jena, ¿podríais quedaros un momento, por favor? ¿Ya estáis las hadas con vuestros secretitos? Y luego hay gente que no se fía de vosotros. Me voy a mi casa que mi madre a estas horas ya tendrá la comida hecha. No le hagáis caso. Sí, aquí todos sabemos que los que odian a las hadas lo hacen por temor a lo desconocido. Pero todo es culpa de Carol, que incita al odio contra las hadas. Ojalá la gente supiera que ella es una más. Bueno, vámonos de una vez, que gusta mucho hablar. A ver. Bueno, ¿y de qué va todo esto? Creo que Saoris podría haber encontrado el brazalete. O al menos la forma de conseguirlo. Pero claro, tampoco quería contarlo a todo el mundo sin saber la ciencia cierta. ¿Dónde me habéis traído? Dejadme ir ahora y se tendrá en cuenta en vuestro juicio por terrorismo. Aún tengo tiempo. Vaya, con que ahora sí que negociéis con terroristas, ponéis mucho empeño llamándonos así. Porque es lo que sois. Terroristas que amenazan la paz que hemos conseguido. Va, cállate. Estoy harta de mi propaganda. Estamos en el almacén de Estefanía. ¡Salgamos de aquí! Pero, ¿y la puerta está para algo, sabéis? Esta era una secreta. ¿La puedes abrir? Sí, claro. Saoris, ¿cómo has llegado hasta aquí? Acomodemos a Dimitri, a nuestra invitada primero. ¿No es este el ojito Luego. derecho? Vale, ahora empezaré con las explicaciones. Como todos sabéis, encontramos en una antigua leyenda férica un brazalete que es capaz de anular los poderes de un hada. Sí, Saoris, pero está en el reino de las hadas. Y como todos sabemos, Carol bloqueó todos los portales para que no pudiéramos recibir ninguna clase de ayuda. Ahí entra Quan Chi. Él es capaz de rasgar la realidad y crear portales. Pero si solo es un chaval. Quan Chi es mucho más de lo que aparenta. Consiguió salir él solo del reino de las hadas para informarnos de que la reina Titania está dispuesta a darnos el brazalete, siempre y cuando nos comprometamos con detener a Carol. Muchas gracias, Conchi. ¿Y cómo te encontrás, Saoris? No te molestes, es mudo. Pero eso no es importante ahora. Cuando me llevé a Susana, Carol me dijo algo. Berlanga está vivo. Entonces tenemos que encontrarle y rescatarlo. Esto sabrá dónde está. Yo no sé nada de Berlanga. Pero yo sí. Estamos mirando en la Torre Alberca. Tienen un montón de escondrijos. Por eso empezaron a sospechar de mí. Tenemos que adelantar los planes. El imperio de Carol cae esta semana. Pero, Saoris, tenemos que planear esto bien. No pienso dejar a Berlanga pudriéndose en un calabozo ni un segundo más. Tú sabes lo importante que es para mí. Sin él, solo sería una asesina más. O no hubiera llegado a los 18. ¿A qué te refieres, Saoris? Sento, Jerome, mostrádselo. Es hora de que se sepa la verdad.
quitaron mi identidad. Me arrebataron la infancia. Me arrancaron la inocencia. Quebraron mi voluntad, mi razón y mi cuerpo. Nos obligaban a matar o morir. Éramos su propiedad. Y cuando nuestro corazón ya estaba roto y envilecido, nos lo arrancaban. Yo tuve suerte.
Vaya, Sauris, no tenía ni idea. No es algo que sea fácil de contar. Vale, muy bien. ¿Y cómo acabamos con el imperio corporativo de Carol? Este sábado se celebrará en la mansión de Carol una cena de líderes corporativos. Es vuestro mejor momento para atacar. ¿Vuestro? ¿Y tú no ayudas? Estoy un poco machacado, no sé si te has dado cuenta. Dejadlo estar. Necesitaremos a alguien en el interior para que nos cuele. No podemos arriesgarnos a que el portal de Quan Chi aparezca demasiado cerca de Carol. Si nos infiltramos las hadas, Carol nos detectará en cuanto nos vea. En eso yo puedo ayudar. En esos eventos siempre necesitan una legión de camareros. Le daré un curso intensivo de camarero a algunos compañeros y nos colaremos allí como parte del personal. Y así, nosotros los humanos os abriremos camino a las hadas. Eso es una locura, hasta para unos descerebrados como vosotros. Ya casi me había olvidado de ti. Llevémosla al despacho. Dimitri, ven con nosotros. Necesita ver el vídeo. Y oído aquí hoy. Y toma una decisión. Esto no es algo de lo que te puedes quedar al margen. Pero Carol me dijo que las hadas eres peligrosas. Y pueden serlo. Carol es un buen ejemplo de ello. Entonces, vosotros no matasteis a Alberto. De verdad, Susana, con lo inteligente que eres, no entiendo cómo has podido tragarte todas esas mentiras. ¿Sabías que fue cosa suya la muerte de mi hermana, de Amy y de Juan? Sí, y de Nina, de Luna y muchos otros. Tanto hadas como humanos. Pero financiaba proyectos para las lenguas minoritarias, las minorías étnicas, niños en situación de pobreza y... Todos los líderes de la actualidad utilizan publicidad blanca para ganarse a las masas. Así pueden hacer sus planes a espaldas del mundo. Deberías ver con tus propios ojos la implementación de uno de esos proyectos que también quedan sobre el papel. Ya es suficiente. Susana, tómate tu tiempo para asimilar la verdad. ¿Estás segura? Sabe demasiado. No somos terroristas. No encerramos gente. Sabe lo que debe saber. Este sitio está que da pena. ¿No había otro sitio para abrir el portal? Esto está tan silencioso que me da escalofríos. Conchi dice que este es un buen sitio para conectar nuestro mundo con el reino de las hadas. Y además, es lo bastante discreto como para no llamar la atención. Y tan discreto. Parece que nadie haya pasado por aquí en años. Antes, las bibliotecas se usaban mucho.
Pero Carol se encargó de poner al alcance de todos tecnología para sustituir, entre otras cosas, a los libros. Así controla qué se lee y quién lo lee. Aquí hay libros que ni conocía. Los Juegos del Hambre, Un Mundo Feliz. Con este título da ganas de leérselo. Pues con lo que está tratando Guanchi te daría tiempo. Chicas, se está tratando de conectar los dos mundos, rompiendo con el tejido de la realidad, y así se está guiando por la energía de las hadas para superar el bloqueo impuesto por Carol. La verdad es que no suena nada fácil. ¿Seguro que esta excursión al mundo de las hadas nos ayudará? Silencio. Creo que lo está consiguiendo. ¿Será Juan? ¿Cómo es posible? Amy. Juanchi, ¿qué es esto? He visto esto antes. Son trozos de realidades alternativas que se dejan ver a través del portal. Pedazos de cómo podría ser nuestro mundo. Pero enseguida desaparecerán. Id vosotros. Me quedaré vigilando. Bien, allá vamos. Espero no aparecer en medio de un volcán. ¿Qué ha pasado? Hola. ¿No sabéis de qué? No te preocupes, está bien. Juanchi, ¿puedes hablar? Puedo proyectar mis pensamientos con él. No lo hago a menudo porque, bueno, es un poco así. ¿Qué ha pasado con las chicas? ¿Dónde están? No ha sido fácil abrir un portal. Las barreras de calor deben haber interferido en él, enviando a Han y a Juan a una realidad distinta. En cuanto a tu aspecto, esta es tu verdadera forma de arte. En vuestro mundo, de nuestra mente sustenta la magia, ha decaído. Tanto que ya no podéis mostrar esta forma. Pero aquí la magia fluye en todas direcciones, y libera vuestras almas de alma. Bienvenidos al mundo férico. Soy Titania, reina de esta realidad. Y vuestra aliada. Os hemos estado esperando y sabemos por qué estáis aquí. ¿No sabías que planeábamos? Desde hace siglos que un humano renace poderes féricos era algo muy poco habitual. Pero eso cambió hace 10 años. Una gran explosión de nuestra magia que despertó a centenares de hadas por nuestro planeta. No podemos estar seguros, pero creemos que fue el último intento de nuestros hadas. Desde entonces os hemos estado observando. ¿La quiere intentaba salvarse? ¿De qué? De los humanos. Entonces desapareció de todos el centro. Atravesé el último portal a este mundo antes de que Carlos lo cerrase y ya no pude regresar. No importa. Me alegro tanto de que estés bien. De verte. No tenemos mucho tiempo. Ya veremos más tarde. Como decía Lili, vuestro planeta trataba de salvarse de la locura de los humanos. Y de vosotros, las hadas mestizas. La contaminación, el odio, la indiferencia, la crueldad. Y no solo esto, desde entonces no ha despertado ni una sola alma más, la que hay ahora mismo sobre la tierra, y vosotros sois quizás las últimas hadas existentes.
humanos. Por eso debe ser detenida. Es preocupante, Aquí parecéis a salvo. Nuestro mundo y el vuestro están estrechamente conectados. Si los portales que los conectan, nuestro mundo se marchitaría. Es la inventiva y la imaginación humana la que alimenta nuestros poderes. También nuestra magia deja entrar en nuestro mundo. Es una simbiosis. Por eso enviamos a París, que es capaz de viajar por otras realidades a buscar una manera de quedarnos aquí para que pudiéramos colaborar. Y ahora que lo habéis conseguido, os daremos vuestro mensaje. El brazalete de la ventana. No ha sido fácil de encontrar, pero con él podréis ayudar a los poderes de Carol y a acabar por lo menos. Yo iré con vosotros. Estaré siempre agradecida a la reina por su hospitalidad, pero pertenezco al mundo humano. Esta es nuestra lucha. De la misma forma, Francis se quedará con nosotros. Sería demasiado peligroso que Carol absorbiera todos sus poderes. ¿Estás seguro? Aquí tenemos más compromiso al peligro. Entonces está decidido. Marchad cuando aún podéis. Os deseamos la mejor de las suertes y ojalá volvamos a encontrarnos. Adiós. Adiós, Titania. Y gracias por todo. Bien, tenemos el brazalete y hemos recuperado a Lily. Eso son buenas noticias. Pero esta semana ha sido muy dura. Carol ha intensificado la persecución contra los rebeldes. ¿Y a cuántos hemos perdido? A Centro de Irón los capturaron los carroñeros, un grupo de cazarrecompensas. Se los habrá vendido a Carol. A Rigoberta la detuvieron en su casa anoche. Esta mañana ha ido a mirar y estaba todo revuelto y destrozado. Seguro que ha sido la policía esa vendida. Natalia. A Alba la detuvieron ayer en una redada en el club de música clandestina. ¿Y alguien sabe algo de Matías? Pues aparte de verlo hoy en las noticias del mediodía, ni idea. Cuando lo vea lo pondré al tanto. Chicos, todo esto solo deja claro que no podemos esperar más. Hay que actuar. Los liberaremos junto con Berlanga y cuantos haya capturado Carol. Así que, venga, repasemos el plan. ¿Cómo van nuestros camareros, Estefanía? Bien, hemos conseguido uniformes y documentación creíble como para colarnos en la fiesta. Lo haremos Mark, Eva y yo. Bueno, yo tendré que estar en la cocina, porque Carol me conoce. Y cuando llegue el momento, os abriremos la puerta de atrás. Creo que todo saldrá bien. Bueno, siempre y cuando a nadie se le caiga una bandeja encima de Carol, ¿verdad? Yo podría ayudaros guiándolos desde una furgoneta desde fuera. Ya sabía yo que a las horas de equipos tácticos del Halo. Nosotros, una vez en el interior, iremos a liberar a los presos. Entraremos en la sala de reuniones y ahí
nos enfrentaremos a Carol todos juntos. No creo que quiera mostrar su naturaleza de hada frente a otros líderes corporativos. Así que aprovecharemos esa distracción y lo que tarden sus policías en reaccionar para que uno de nosotros le coloque el brazalete. Muy bien. Mantenemos a salvo hasta esta noche. Hola, buenos días. La señora de Martín está llamando a la sede de la policía de Alfacón. ¿En qué puedo ayudarle? Dígame su número de póliza. Disculpe, como usted no ha pagado el recibo, no puedo seguir procesando su denuncia. Ya, pero aunque sea un asesinato, esto es la policía corporativa. Y si usted no tiene seguro, no tiene derecho a una investigación policial. ¿Cómo? A ver, nuestro índice de resolución de casos es del 99%. Y eso solo podemos hacerlo si nos pagan por nuestro trabajo. Bueno, le paso con mi supervisor, que él se lo explicará mejor. ¿Le has pedido el aumento a la jefa? ¿Estás de coña? Desde que se llevaron a Susana está peor que nunca. Esos terroristas nunca aprenderán. Al final se atrapará como a todos los demás. Yo, con aguantar para tener la pensión, me sobra. Este trabajo es la última forma de conseguir, de jubilarme. Sí, o tener una corporación. Pues cuando tengas la tuya, me invitas a desayunar en tu yate caviar con cava. Bueno, prefiero el champán. La verdad es que se vive mejor al servicio de las corporaciones. Además, Carol paga mejor que Dimitri. Sí, siempre que no hagas preguntas y te calles. Teniendo el suficiente no necesito saber nada. Con lo que ganamos, en 3 años a jubilarnos y a darnos la buena vida en el yate. Sí, un fin de semana en el tuyo y otro en el mío. ¡Silencio! Están ustedes de guardia. No puede haber ni un solo fallo esta noche, ¿me oyen? Sí, señora. Es una reunión clave para la paz y la prosperidad. Líder, ¿me ha hecho llamar? Así es, Natalia. Solo quería asegurarme de que todo esté perfectamente controlado esta noche. Así será. Vale, es justo lo que me gusta oír. Oye, ¿podrías...? Susana, ¿cómo vas a escapar? No escapar, me han deixat marxar. He de parlar amb tu, però en privat. Natalia, fuera. I dis-me com... Les preguntes les faig jo. És de veres? Tot aquest temps has estat perseguint, torturant i assassinant. No sé el que t'hauran dit aquests terroristes, però et pots assegurar-te que tots són mentides. Mentides? Les úniques mentides han eixit de tu. No em volia creure aquell vídeo que em van ensenyar, però he anat investigant i a poc he tret una mentida darrere una altra. Hi ha alguna de les coses que hagis dit que sigui veritat? La resistència va matar Alberto Almeida. Jo vas matar-ho, però perquè era un perill per a la nostra pau. No tinc temps ara a explicar-te totes les meves raons. Els meus convidats arribaran aviat. Et tinc que tancar per la teua seguretat. Què? Ara també em faràs matar a mi? Ets una covard. I arribarà el dia en què es pagues totes juntes al poble. No le hagáis daño, pero aseguraos de que no escape. Líder, ¿quiere que me deshaga de estos dos? Todavía no, te necesito cerca. Ya sabes que cuando son los poderes soy vulnerable. Compañero, parece ser que este va a ser nuestro último baile. Espero.
que ya has traído de Tabasco. Encárgate de ellos. Yo tengo una resistencia que destruir. ¿Creéis que Sendu y Jerón estarán bien? Estarán bien, esos dos son muy resistentes. María. No se lo suavices. Hay que asumir la posibilidad de que Carol haya absorbido sus poderes y acabado con ellos. Entonces, a nosotras nos espera el mismo destino. Es cierto que la posibilidad está ahí, pero no hay que dar nada por sentado todavía. Yo he estado años muerto, ¿verdad? Touché. Es que no lo veis. Estáis trabajando para una genocida. Te han adoctrinado bien esos terroristas, ¿eh? A mí, con tener la nómina cada mes... No es que no lo veáis, es peor todavía. No queréis verlo. ¿Habéis oído hablar de la Segunda Guerra Mundial? ¿La segunda qué? Hasta ahí llega el poder de Carol. Puede hasta reescribir la historia. Hace no mucho tiempo, a mediados del siglo XX, perseguían y capturaban a las personas solo por ser o pensar distinto. Básicamente lo que estáis haciendo ahora. Bertolt Brecht, un escritor de aquella época, nos dejó unas palabras que ilustran muy bien lo que pasó entonces y está pasando ahora. Primero, se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Más tarde, continuaron con los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más tarde, siguieron con los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego, siguieron con los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después, fueron por los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora, vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde. Yo lo único que sé es que hay una celda libre. Qué suerte la tuya. Yo de ti no montaría un escándalo. A la jefa le gustas. Y si eso, te perdona. Bueno, vamos a rondar la fiesta, a ver si nos cae una copita de algo. Susana, ¿cómo hagas así? He a verte el switch. Ashina, ¿qué es ser? ¿Estás vivo? No hables con ella. Esa traidora ha redactado todo tipo de leyes para ayudar a Carol a mantenerlos bajo control y a perseguirnos como a perros. Yo no lo sabía, ni siquiera sabía que Carol era un hada. Yo lo único que quería... ¡Mentira! ¡Solo querías un motivo para perseguir a... ¡Solo quería un motivo para perseguir a Dash y absorber sus poderes! ¡Y tú le ayudaste a hacerlo! Rigoberta, ya basta. Ahora mismo está aquí como tú y como yo. Es otra prisionera más del imperio corporativo de Carol. He oído algo. Viene alguien. ¿Sabrís? Rigoberta, Berlanga, ¿estáis bien? Aqua, menos mal, estáis bien. Teníamos miedo de llegar demasiado tarde. Soy Lily, encantada de conoceros. Chicos, no hay tiempo para esto ahora. ¿En serio vas a sacarla? Déjala ahí que se las vea con su dueña. Yo mejor que nadie, sé que todos merecen una oportunidad para redimirse.
Deprisa, creo que tenemos problemas. Estefanía no responde y Federico tampoco. Es el momento de la verdad. Tenéis toda la razón. Ahora sí está mejor. Los poderes de esos dos son realmente útiles. ¡Llamedme llorar! ¡Porque este es vuestro final! ¡No me dejéis engañar! ¡Son solo ilusiones! ¡Oh, cállate! Dejadme iniciativo todos estos años porque me divertía. Pero esto acaba aquí. ¿Realmente creíais que podíais hacerme algo? Vuestros amigos humanos están siendo detenidos. Y los poderes de Johnny Vicento son míos ahora, como podéis observar. ¡No tenéis esperanza alguna! Jaime, Jaime, es tu responsabilidad. Tu poder. No puedo. Sí, sí puedes. Muy bien. El pequeño Jaime se ha hecho mayor y ha aprendido a proyectar su valor. Después de 10 años ya te tocaba dejar de lloriquear. Pero ¿sabes qué? Esto no acaba aquí. Esto acaba cuando yo lo diga. No tengo más que ganar esta guerra. Y me tienes el derecho de libre derecho a gobernar nuestra tierra. Somos el pueblo unido en las calles, hemos conquistado. Tiene que ser ahora. Es inútil, sé lo que planeáis y jamás me pondréis ese brazalete. Matías, ahora. Es la única manera. Lo sé. ¡Maldito! Así es como Tienes toda la razón. Fui yo, qué pena, ¿verdad? Estic cosa va ser tu, Susana? Sempre s'ha de què part estàs. Dice que era una traidora. En el fons, sempre s'ha hagut una espada de nova lleialtat. Somos como las bestias, rompiendo el asfalto con nuestras cadenas. Elefantes con hambre que nunca domaron en esta. ¡Tú me putas a la casa! Esto ha sido un grave error, Susana. El último error que cometerás. ¡No puedo pasar! ¡Hay una barrera protegiéndola! ¡Vamos, Jaime! ¡Necesitamos tu poder para resistir! ¿Qué está pasando? He creado este momento fuera del espacio y el tiempo en tu mente, pero no durará. Aunque te rompimos los poderes de Carol con el brazalete de la moralidad, eso solo servirá para liberar los portales y que el reino de las hadas no desaparezca. Pero seguirá teniendo el poder de las corporaciones, del dinero y de las leyes injustas en vuestro mundo. Solo yo puedo atravesar la maldad que su mentor Alberto enterró en su corazón, pero solo tú puedes hacerle sentir toda la tristeza, la desesperación y la rabia que ha sembrado todos estos años. Ayúdame. I am
¿Somos los primeros? Sí, poneos cómodos. Pero no muy cómodos. La reina Titania se ha puesto en contacto con nosotros. Viene hacia aquí. ¿La Alteza? Sí. No me esperaba la realeza. ¿Le gustará el té? El té será perfecto. Majestad. Llamadme Titania, por favor. Habéis salvado nuestro mundo. El reino de las hadas queda en deuda con vosotros. ¿Qué pensáis hacer con esa mestiza que se hace llamar Carol? Ya no tiene poderes. Se enfrentará a la justicia humana. ¿A qué habéis venido, Titania? Quan Chi debe volver con nosotros. Él no es a una hada mestiza como vosotros. Debemos volver a nuestros mundos. En la realidad humana nuestra magia termina por marchitarse. Espero que ahora que nuestros dos portales estén conectados, mantengamos más la comunicación. Por supuesto, prepararemos una gran celebración para conmemorar esta nueva alianza. Adiós. Adiós, Titania. Wow. Son fotos del instituto, ¿sabéis? Sí, no fue mi mejor época, pero casi que lo echo de menos. Vaya, hace un montón que no veía ninguna. Caramba, ¿estáis todos bastante jóvenes? Si es que ya hace 10 años de ello. Vaya. Pues mira, que están Amy, Zaria. Hola. Este era Juan, ¿ves? ¿Qué hacéis? Dejémoslos. ¿Os habéis quedado sin conocer a la reina de las hadas? ¡Hala! ¿Ha estado aquí la reina? Me la he vuelto a perder otra vez. Me han dicho que tiene un estilazo. Qué lástima. ¡Hala! ¡Qué guapos ibais! ¿Era eso un baile? Sí que era un baile, sí, la verdad es que fue un baile increíble. Había incluso un ponche con tabasco y cosas raras. Caramba. Por no hablar de su final. Hola. Hola. Espero que no os moleste que haya venido. En absoluto. Claro que no. ¡Fotos! ¡Qué gran idea, ¿sabéis? Mira, si son Alexandra, Lu y Zaria. Odiaba que le llamaran Alexandra. Era Alex. Mira, ahí ya se había cambiado de ropa y vestía como se sentía un chico. Iré a abrir. Hola. Buenas. Buenas. Hola. Hola. ¡Hala! Esta es mi hermana Viana. Vaya, ya estamos casi todos. Por desgracia, los que ya no podrán venir. Qué guapa era Viana. No entiendo qué pudo ver en Juan para casarse con él. Ya ves, iba un poco de sobrado. Oye, que será mi hermano, no paséis. Aunque no estén, podéis estar seguros de que se sienten orgullosos de lo que hemos conseguido. Hola, mira. Ayar y Sara. Y detrás Luna y Mina. Buah, qué recuerdo. ¿Quién será? ¿Quién será Berlanga? Yo qué sé. ¿Pero qué hace Carol aquí? ¿Por qué ha venido? Ha venido porque se lo he pedido yo. No os preocupéis, no me quedaré mucho tiempo. Acabo de revelar al mundo la verdad sobre las hadas, las corporaciones y mi gobierno. Max, Ellen, Natalia y aquel guardaespaldas que les robé a Dimitri han sido encarcelados. Las corporaciones se disolverán y el poder volverá al pueblo. Vendrán por mí pronto, solo vine a despedirme. Que ahora ha decidido entregarse y pagar por todo lo que ha hecho. Pero ha venido como una compañera que una vez vuestra fue para despedir a Sentry y a Tirónimo. Y no solo a ellos, sino a todos los que hemos perdido en estos 10 años. Juan, Viana, Zaria y muchos más. Lo entendemos, no es el momento. Ven, Carol, recuerda historias con nosotros. Recordar quién eras te ayudará a saber quién quieres ser a partir de ahora. Chicos, tengo una idea. ¿Y si nos hacemos una foto? Gran idea, vale. Yo preparo la cámara. A ver, 3, 2, 1 o 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Patata.
Heu sigut un públic exemplar i ara ens toca a nosaltres aplaudir-vos a penseu,
perquè jo crec que el teatre, el cinema, la música ha de servir per a pensar. I si algun moment d'esta obra, no tota, algun moment vos ha fet pensar en algo, jo ja estic satisfeta. I enhorabona, som poquets, però hem estat en família i he de dir-vos, Deimos, que és el grup, Deimos, que m'heu emocionat. Però veritat.